Vamos a iniciar este conversatorio. Hoy, señores y señores, bienvenidos a este ciclo de conversatorios que la Confederación de Colombianos en el Exterior, Confecolex, hemos preparado. Ciclo de conversatorios, maratón de conversatorios con los líderes de oposición en Colombia. Gladiadores y gladiadora, que se han jugado con su palabra frente al gobierno, las opiniones y las posturas de crítica, de señalamiento, algunos con un discurso bastante políticamente correcto, otros más acalorados. Y hoy el día le corresponde a nuestra querida representante a la Cámara por el Estatuto de Oposición, la doctora Marilén Castillo. Marilén, para mí un placer infinito y para todos los colombianos que vivimos en el exterior, darte una cordial bienvenida con un abrazo gigante, con una admiración a prueba de bala y con un deseo de hacer patria infinito. Bienvenida, Marilena, esta es tu casa. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches para todos. Aquí veo caras conocidas, amigos. Gracias por esta invitación, por permitirme estar en este espacio, por sacar un tiempo. Yo siempre digo que estemos donde estemos, y más muchos están en lugares muy apartados, con diferencias horarias. Sacamos este espacio para encontrarnos y escucharnos un rato, es verdaderamente porque queremos construir país. Entonces, mil gracias por este espacio, estaremos conversando. También, María Teresa, como te dije, gracias por permitirme conversar y que pueda conocerlo y que ustedes también me puedan conocer a mí. Así que es nuestro día de mujeres empoderadas y de caballeros súper empoderados, pero es el día, miren, de las chicas súper poderosas. Hoy vamos a hablar de la mujer, de la política, de María Corina, de lo que está pasando en Venezuela, pero sobre todo vamos a hablar de Marilén Castillo. Vuelvo a saludar, disculpas, me fui al celular porque la señal de la casa como que no está muy bien. Nuevamente agradecerle a María Teresa y a todos esta invitación, este espacio. Hoy contarles un poco quién es Marilén Castillo, qué está haciendo y por qué tomó la decisión de quedarse en política. Brevemente, 32 años de experiencia en educación, he hecho todo un recorrido en educación, desde el aula de clase, enseñando química, física, matemática, biología, hasta llegar a la universidad, ser directora de programa, decana de diferentes facultades, vicerrectora académica de una universidad en Cali, vicerrectora general de Uniminuto, una de las universidades privadas más grandes de Colombia, rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia. He estudiado toda mi vida, tengo 2 pregrados porque quiero que sepan eso. Soy licenciada en biología y química, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en educación, una maestría en administración y un doctorado en educación con énfasis en liderazgo organizacional. Pero ante todo soy madre, soy mujer de mi casa hogareña, casada hace 30 años, un matrimonio feliz que hemos compartido y que hemos crecido. Esta es Marilén Castillo, de una familia clase media, Vallecaucana, humilde, Vallecaucana. vallecaucana de Cali. Ay, miren que no sé quiénes están, pero muchos sí recuerdan que en el barrio La Base, en Cali, hay una calle, pues ya no lo hacen tanto, que iluminábamos, alumbrábamos, muy linda. Entonces, ese era el recorrido y las visitas en Cali era recorrer el barrio La Base a ver sus alumbrados. Una traducción muy bonita. Y una Bueno, familia de 5 mujeres, yo soy la mayor. Sí, María Teresa. no, Marilén, quería decir que para una persona que, como tú has hecho esta carrera profesional tan amplia, es un lujo para la clase política tener personas tan educadas, porque cuando tú vas a mirar, digamos, la educación que comparas con otros congresistas, fue vergonzoso cuando se hicieron públicos aquellos diplomas falsos y la mayoría bajaron sus diplomas falsos de la nube porque la mayoría había mentido. Lo tuyo sí es estudio duro, comprobado, rectora de una universidad, sobre todo una universidad a distancia, y eso también es un tema que es tecnológicamente bien avanzado. Bueno, yo te quiero comentar, Marilén, que tú y yo tuvimos, por razones de la vida, que hay otras personas que participaron y nos vamos a ir ya enfocando en el tema. Tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia política
que fue la campaña de Rodolfo Hernández. Después, más adelante, vamos a hablar un poco de eso, pero fue muy complicado, digamos, poderte dar ese lugar y nosotros aquí trabajábamos mucho y yo decía, ¿cómo es posible que conseguir una página para Le Figaro, es decir, una de las revistas más importantes que hay en París, que hay en Francia, y no te podíamos contactar porque la campaña no dejaba? Entonces a mí eso me mortificaba mucho porque mandábamos muchas comunicaciones y esa es una de las preguntas que vamos a ir también resolviendo más adelante. El Bueno, motivo de estos conversatorios es porque tú haces parte del grupo de congresistas que están en la oposición en este momento al gobierno Petro y yo quisiera saber ¿qué fue lo que pasó en el discurso? ¿Por qué te cortaban tanto? ¿Por qué a ti siendo mujer no te pusieron de primera, sino de última? Si tú consideras que hubo discriminación de género, ¿qué fue lo que pasó? Que te cortaban y te cortaban y el tiempo fue peor que el de todos. pues María Teresa, yo me sentí muy mal y yo le he comentado en diferentes entrevistas y sigue existiendo en Colombia discriminación política hacia la mujer. Y así me sentí yo, con el respeto de mis compañeros que me acompañaron en el discurso de réplica al presidente, a los cuales respeto mucho. Mira que a mí, cuando hablamos, me dieron 2 minutos, mientras que a mis compañeros les dieron 7 y les alargaron el tiempo para poder terminar. A mí me dieron 2 minutos, me cortaban, le pedí que me dejara terminar, no lo hizo, por lo cual yo no pude dar mi discurso completo, solamente di la introducción y claro, al estarme cortando constantemente me fui a la parte final. Es muy incómodo, es muy incómodo. También lo viví el año pasado por lo menos me dejaron hablar 5 minutos, un poco más, y me alargaron, pero esta vez me Marilyn, quitaron todo lo que tenía. y tú quisieras hacer los ball points para nosotros de tu discurso, los que lo vieron y los que no, yo lo he replicado por todos lados para que estuviéramos preparados para hablar contigo hoy, pero me encantaría los ball points de ese discurso porque a mí me paró los pelos de punta. Muchas gracias, María Teresa. Mira, uno es que le decía al presidente que el país que él tenía en su imaginario no era el país real de los colombianos, ¿sí? Y él tiene una imaginación de un país que no existe, en los datos, en las cifras. El país inseguro que hoy vivimos, le reclamaba por el Cauca, por mi Valle del Cauca. Imagínense en que así como se han apoderado del Cauca y hoy hay tanta inseguridad, hoy se están apoderando del Valle del Cauca, están entrando por Jamundí, por los cerros. Le reclamaba por la seguridad, han aumentado las extorsiones, cualquier cantidad. Hoy tenemos extorsiones en todo el país, no solamente en la zona rural, sino que tenemos extorsiones en todo el país. Entonces, le reclamaba por la seguridad del Cauca, le reclamaba por la seguridad de Colombia, una preocupación muy grande. ¿Ustedes saben cómo están reclutando niños en las escuelas para la guerrilla, estos grupos al margen de la ley? Cuando estos sitios, las escuelas debían de ser sitios seguros y protegidos para ellos. Entonces, le hacía reclamo eso. La ejecución presupuestal, por favor. No hay una adecuada ejecución presupuestal. Y lo que estamos viendo es corrupción y una incapacidad total para hacer una gestión administrativa de los recursos. No se llevan los recursos a territorio. Pero además, él se cree Harry Potter, entonces ahora no tiene una varita mágica acá, sino que tiene un lápiz que hace así que cree que con este lápiz va a arreglar el país. Le reclamaba porque volviera a tomar el rumbo del país. O sea, esto no es el país que él tiene en esa imaginación, no es así. Las infraestructuras le reclamaba, para mí es muy grave que hoy los proyectos más críticos de país no se estén desarrollando. Están paralizados. ¿Cuántas vías están hoy paralizadas? ¿Cuántos grandes proyectos que necesita el país se paralizan? Y si esos proyectos se paralizan, la economía no fluye. ¿Y qué pasa con la economía? Pues no hay empleo, porque ustedes Entonces, estaban en regiones como La Guajira. La Guajira necesita, vive del comercio. La Guajira no tiene una alta productividad. ¿Qué hacen en La Guajira? Generar proyectos para que la gente tenga empleo y circule la economía, pero no lo hay. Miren,
yo siempre digo, ¿será improvisación o o está planeado todo lo que él hace? Para mí él no improvisa, para mí él tiene planeado todo lo que está haciendo, crear este caos, crear esta incertidumbre, crear este desasosiego en todos los colombianos. Eso no es improvisado, eso lo tiene Marilyn, planeado para mantenernos así. Estos son algunos puntos, María Teresa. y el discurso, lamentablemente, como no lo pudimos ver completo, entonces, pues te quedaste y a mí me pareció una falta de respeto que no te permitieran realmente decir una idea completa porque te cortaban y te cortaban. Yo creo que todo el país lo vio, la gente estaba incómoda. Bueno, esto es un conversatorio, vamos a conversar todos y hoy le vamos a dar la palabra en primer lugar a las líderes comunitarias que generan marchas, que generan aglomeración, que generan aquí en Estados Unidos ese pegamento político que es tan difícil, la construcción de tejido electoral. Bienvenida Luz Pérez. Gracias primero que todo por darme la oportunidad de hablar de primeras. Para mí es un honor estar en este conversatorio. Marilyn lo sabe que salí porque es ella. Es que ella fue mi profesora. Yo soy quien soy por ella. Ella fue la primera que me Soy su instruyó a mí cuando profesora de estábamos química. en el Colegio Mayor Santiago de Cali. Fue una de las personas que más creyó en mí cuando yo era esa joven rebelde que no podía con nada eh, y me inspiró a meterme en todas estas cosas y pues hoy que trabajo todo lo que es investigación y ciencia y todo lo que trabajo en la parte social, pues soy un fruto de ella. Por eso te digo que no conocías de pronto la relación que yo tengo con Marilyn y que nos hubiera sido una excelente presidenta. ¿Tú quieres iniciar el diálogo con alguna pregunta? ¿Tienes algo puntual como para... Sí, sí, Marilyn. A ver, esto, bueno, fuera de sentirme muy orgullosa, quiero saber, en el proceso en que tú iniciaste, sé que no te metiste a la política por política, sé que sabes el gran problema social que hay en Colombia. Eh, ¿Qué nos viene y qué necesita Marilyn de nosotros aquí en el extranjero? De cómo te podemos apoyar para que puedas construir ese plan que tienes, porque sé que necesitas mucho apoyo más de nosotras, la comunidad de las mujeres. Luz, primero que todo, un gusto verte, volverte a saludarnos. Tuvimos la oportunidad de saludarnos en Miami. Y bueno, aquí la niña inquieta, mire, qué bueno ver a esta mujer hoy, una líder que trabajadora por su sociedad y lo académico que sé también hace sus proyectos. Miren, gracias por la pregunta. Lo primero, y que me quedé solamente en la presentación personal cuando María Teresa me dio el ingreso, pero recuerden que hace 2 años yo no era política y yo decía, soy nueva en política. Hoy les digo, hoy soy política y orgullosamente soy política, porque es que pareciera que nos da pena decir que somos políticos. ¿Por qué? Por toda la historia de la política que tenemos en Colombia. Pero no, la política es sinónimo de servicio, de trabajar por el otro. Entonces, hoy orgullosamente soy política. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Porque primero llegué a una campaña en la cual creía en el proyecto político y lastimosamente ahí empieza la violencia política contra mí. Fui usada. ¿Por qué fui usada? Porque hay características porque me escogieron, pero era más para cumplir un requisito que por el verdadero valor que yo le aportaba a la campaña, ¿sí? Entonces, una mujer afro, del Pacífico, académica, católica, entonces era una buena fórmula, aunque muchos, recuerden, me llamaban la perfecta desconocida. Y yo digo, ¿y si los perfectos desconocidos somos más? Entonces llego a una campaña, después vamos a ir conversando, pero para darle respuesta a Luz, llego a la campaña, tengo que tomar una decisión muy fuerte, que era volver a mi proyecto de vida a la universidad porque lo había suspendido o quedarme en política. Pero con el amor que yo recibí en Colombia, con la esperanza que me recibían en todos los territorios y decir, no, bueno, aquí lo dejo, me voy, me parecía el acto más irresponsable y falta de compromiso. Entonces yo decidí quedarme y al decidir quedarme, pues empieza otro proyecto de vida, pero también otras dificultades en mi vida, porque el candidato que yo acompañé empieza a atropellar mi dignidad y empiezan muchos problemas y me quedo sola en el Congreso de la República. Y no lo hago como una queja, lo hago, antes lo resalto. Me siento bien,
Llevo 2 años, he hecho un trabajo fuerte, no tengo bancada, no tengo partido, pero he realizado un trabajo legislativo acorde a mi experiencia y mi compromiso. Esa Entonces, postura, Marilén, para los que no saben por qué se queda Marilén en el Congreso, se llama el Estatuto de Oposición y es una ley, es decir, es una ley de la República en la cual el segundo partido le permite a los dos líderes, tanto presidente como la fórmula vicepresidencial, ir el primero al Senado. Rodolfo renunció al Senado, pero Marilén sí se quedó en la Cámara de Representantes y esa es la razón por la cual realmente tú eres la legítima opositora, la líder de oposición por legitimidad en Colombia, ¿correcto? así es. Entonces, el Estatuto de Oposición, en el artículo 112 de la Constitución, manifiesta que, o reglamenta, que la segunda votación más alta a la presidencia, y no solamente a la presidencia, a las gobernaciones, a las alcaldías, tienen derecho a ocupar una curul. En este caso, el candidato presidencial tiene que ocupar una curul, le dan la curul del Senado, y a la fórmula vicepresidencial la curul en la Cámara de Representantes. Por eso mi curul no pertenece a ningún partido, sino que pertenece a esos 10 millones de colombianos que tomaron la decisión de votar por ese proyecto político. Entonces, mi curul es la curul del Estatuto de la Oposición. Marilén, acá nos acompaña también Luz Gómez. Luz Dari, no, yo ayer te vi y te hice en los conversatorios Luz Gómez, así que si estás ahí, te vas alistando y sigue desde Chile, querida María Rosario. Vamos a hacer preguntas de 1 minuto, por favor. Bienvenida, si eres Luz Dari Gómez, bienvenida. Y si no están pendientes, pues entonces pasamos a la siguiente. Lina Escobar, bienvenida y sigue María del Rosario. Sí, me siento muy contenta de tenerla aquí. Gracias, Mariate, por este esfuerzo que yo sé que estás haciendo para que todos nos reunamos toda esta semana. Sé que no es fácil. Muchísimas gracias. Y a Marilén, un orgullo y un gusto enorme poderla conocer porque no había tenido la oportunidad de conversar. De verdad me ha parecido, de lo que leí cuando empezó su candidatura y todo eso, me encantó. Y siento que es una mujer y una persona que es muy honesta y muy sincera y me siento feliz, feliz, feliz de tener una compatriota como usted. Feliz. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Muchas gracias a ti Lina. por el apoyo y por estar aquí acompañándonos, Lina. Para mí, me parece, siempre me he preguntado cómo llegó a ser parte del equipo de Rodolfo Hernández. Para mí, porque son dos personas que no me parecen honestamente congruentes. Pues no vamos a hablar de eso, pero obviamente la imagen de Marilén Castillo es maravillosamente relevante. Brevemente, no, yo no lo conocía. En este año, en el 2022, en febrero, me llaman un amigo y me dice, Marilén, ¿tú conoces a Rodolfo? Y en 1 minuto, una persona que trabaja en tesorería se llama Rodolfo. Y yo pensé que me llamaba a pedirme algún favor. Y yo le digo, Rodolfo, el de tesorería. Entonces él me dice, no, Rodolfo, el de Bucaramanga, el que quiere ser presidente. Y yo, Rodolfo, el viejito de Bucaramanga, le digo yo. Me dice, sí. Y está buscando vicepresidente. Y yo le digo, y yo tengo que ver. Usted me dice, es que nosotros queremos presentar tu hoja de vida porque tú cumples el perfil. Y yo, mira que hay veces, no sé si a ustedes les pasan, y es como interesante, pero a mí, ¿qué me van a llamar? Pero mi amigo insistió y me dijo, ¿puedo presentar tu hoja de vida? Y yo le dije, pues preséntala. Pero yo todo pensé menos que me fuera a llamar. Cuando ya me llama, le digo, bueno, Rolf, yo no conozco su proyecto político, lo quiero conocer para tomar decisiones. Y empieza todo un trabajo de conocer el proyecto político. Y yo hoy te digo, tal vez yo no estoy de acuerdo hoy con los liderazgos o lo que se haya, pero yo con el proyecto político, el que estaba, lo que se buscaba, que creo que fue el proyecto político que todos seguimos, porque sí queríamos acabar con lo que hemos vivido en política, en corrupción, en todo eso, porque sí queríamos que la gente tuviera oportunidades, pues yo sigo convencida de que es un proyecto político válido, no el liderazgo, porque lastimosamente no hay liderazgo, ya todos lo vivimos. Por eso llegué, Lina, al proyecto. No fue una decisión fácil, pero yo soy anti todo este gobierno y vi una oportunidad de entrar a pelear por el país,
cuando se dio, además siempre estamos detrás de la barrera criticando, ¿no? Y siempre estamos, no, pero cuando nos dan la oportunidad, entonces salimos corriendo y nos da miedo, no, hay que asumirlo. Pero además, un lema, y es que yo decía, cuando yo pasaba y veía las vallas, yo decía, ¿y cuándo estas vallas políticas van a cambiar y van a tener una persona nueva y diferente? Entonces yo decía, yo quiero algún día ser parte de estas vallas y que puedan haber nuevos liderazgos femeninos en política. Necesitamos nuevos liderazgos femeninos en política, pero no es fácil. Mira lo que he vivido en 2 años, pero aquí vamos y vamos para adelante. Aquí vamos. Sigue María del Rosario desde Chile y quiero, querida Marilén, presentarte a María del Rosario. María del Rosario es una periodista, colega, empresaria, lucha en Chile, abrazo partido. Así que, María, tienes tu pregunta corta al corazón. Gracias y gracias de verdad, Mariate, por este esfuerzo tan grande. Oiga, yo como buena antioqueña, yo soy bien directa y yo lo tengo que decir y Vicky sabe. Yo decía, esta señora, ¿qué hace con ese viejito, por Dios? Esta señora, ¿cómo se fue a meter ahí cuando uno ya viene la historia, ¿cierto? Nunca, nunca, y quien me antecedió también es antioqueña, estábamos conectadas. Era una de mis preguntas. La otra es, cuando tú viste, porque eso no es ajeno, uno entra a las redes sociales y miraba quién era ese señor y con quiénes se relacionaba. En medio de esa campaña no tuviste la intención de decir, no, yo no me mezclo porque te escuché que no tienes nada que ver con este actual gobierno del mal. Entonces, no tuviste esa intención en ese momento y no extender más la campaña y decir, me retiro de esta persona que está relacionada con otras personas que hoy tienen que ver con el desarrollo con la destrucción de Colombia. Entonces quiero ver, si no tomaste, si se te pasó por la mente y por qué no te retiraste para que no te viera la gente como involucrada con este señor nefasto. Y ¿cuál es tu posición hoy como política y mujer y tu mirada y consejo a las mujeres que estamos haciendo ciertos tipos de liderazgo? Un gusto conocerte y bueno, Rosario, gracias por la pregunta. Parece que hubiera estado sentada aquí en la sala de mi casa y una noche le dije a mi esposo, no, yo aquí no puedo estar. Y me dijo, ya estamos y vamos hasta el final y vamos a luchar. Eso hicimos, porque fueron 2 campañas aparte. Esa fue la línea que dieron y así lo hicimos porque dijeron, la campaña presidencial va por acá y la campaña vicepresidencial va por este lado. Y yo hice mi campaña. Y eso que te cuento, que en la primera vuelta no existíamos. Cuando llegábamos nadie nos atendía, nadie nos miraba. Cuando yo llegué a mi tierra, Cali, y le escribí a uno de los medios y le dije que estaba aquí, que era la fórmula, que si me podían cubrir, me mandaron una propuesta económica y nunca. Pero cuando ya llegamos a la segunda vuelta, todo cambió, porque ya llegaron todos los medios y todo el escenario cambió, pero sí lo pensé, claro que sí, pero creo que hay un compromiso mayor. Yo tenía un compromiso mayor y mi compromiso mayor era con toda esta gente, como lo dije ahora, que lo recibían, porque lo único que yo veía cuando llegaba al territorio era una sonrisa, una esperanza. Todo el mundo tenía una esperanza de un cambio que no se dio, que es lo que estamos viviendo ahora en este mal gobierno. Y sí he venido trabajando mucho y gracias y espero esa invitación y estaré ahí con mucho gusto, porque qué difícil que las mujeres participen en política y yo las entiendo, ¿sabes? Porque nosotras somos víctimas de todo en política. Somos víctimas de violencia política, nos volvemos en un porcentaje para completar una lista. Mira, en las territoriales me llamaban de algunos partidos y me decían, Marilén, ¿tienes mujeres? Pero no era la mujer para que venga a participar, empoderada, con voz, con liderazgo, no. Era la mujer para llenarle un puesto en la lista, ¿sí? Para cumplir con el porcentaje. Entonces, de hecho, te quiero decir que, Marilén, yo que estuve aquí al frente de la campaña internacional como directora internacional de esa campaña, es decir, fue tan difícil el acceso a ti que nosotros nos conocimos después de la campaña. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no permitan? Vuelvo y lo repito, uno llamaba a la campaña y decía, mire, para Marilena y el New York Times, porque era una mujer, como dices tú, con un poquito de pinta en la piel, con una capacidad educativa, es decir, con una educación que adornabas maravillosamente la figura de Rodolfo, pero la campaña se cerró y no querían que tú figuraras. Ya más adelante, en el camino de este conversatorio, vamos a soltar la sopa, como dicen los mexicanos, pero primero vamos a estar un poquito más
conociendo un poquito más del tema tuyo. Vicky y Sasa, si estás, por favor, es tu momento de hacer tu pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María T, por esta reunión tan bella y unir a todos estos partidos o no partidos, pero toda esta gente opositora. Muchas gracias, Marlene. Me encanta saludarte. Ojalá nos volvamos por aquí en Houston como la vez pasada. Quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro que tú le ves a Colombia y cómo podemos desde el exterior poderte ayudar y poder ayudar al país? Mira, hola Vicky, un gusto saludarte nuevamente. Espero verte en una próxima visita. Es un futuro bastante... Yo no voy a ser negativa porque yo creo en Colombia y yo creo en la democracia en Colombia. Y yo creo que en Colombia vamos a salir adelante porque tenemos con qué. Hoy estamos viviendo unas circunstancias muy difíciles, aunque muchos no lo quieran aceptar. Porque hablaba en un programa, hay algo que es fundamental, el principio de realidad. ¿Cuál es la realidad de Colombia hoy? Quitándose tendencias, quitándose esta polarización que tenemos. La realidad es que hoy estamos en un país donde no hay seguridad, ¿sí? Y por eso tenemos que retomar, no hay seguridad. Donde la economía no fluye. ¿Por qué no fluye la economía? Porque ustedes saben que el exterior ya nos tienen, ¿sí? En la lista donde es un país donde no se debe invertir. Porque muchos inversores y muchos empresarios se quieren ir de Colombia porque hay otros países donde le están ofreciendo beneficios tributarios. Y lo que no entienden es que si la economía flaquea, si la economía va en declive, pues el país cae. No va a haber quien pague impuestos y si no hay quien pague impuestos, ¿cuál universidad y cuál gratuidad de tanto que hablan si no va a haber con qué mantenerla? Y estos que no quieren a la empresa privada van a estudiar en gratuidad y cuando salgan no van a tener dónde trabajar porque no hay empleo. Es que la economía es un ciclo y eso no se entiende. Entonces, para ir a tu pregunta, yo sí creo en Colombia, yo creo que hay futuro y creo que en el 2016 tenemos que unirnos para tomar una buena decisión. Entonces, no podemos salir divididos. Lastimosamente hoy uno mira ya un listado de 40, 50 candidatos presidenciales y necesitamos que haya una verdadera unión alrededor, ¿sí? De una persona que tenga ese liderazgo de volver a tomar la rienda de Colombia, ¿sí? Y que en ese liderazgo, porque miren que el líder no es el que más sabe, sino el que mejor se sabe rodear, y que en ese liderazgo esté muy bien rodeado de gente que tenga las competencias, no como los ministerios que tenemos hoy y los que los ocupan, que tengan la competencia, que tengan la formación, que tengan la experiencia para poder liderar cada uno de estos ministerios o de estas unidades, pero que además tengan la posibilidad de volver a reconstruir el país. Entonces yo sí tengo fe, mira, porque están muchos grupos como ustedes, y los felicito, que se encuentran en torno y que nos rodean, porque necesitamos que nos rodeen, que nos acompañen. Cuando tú me preguntas, ¿y qué necesitan? Que no nos dejen solos, porque muchos dicen, es que allá están los políticos, yo no me meto en política, la política es de todos, no tenemos que invitar a todo el mundo a que se vincule. Yo voy a algunos espacios y me dicen, no, Marilena, de política no vamos a hablar. Y yo, oye, tú no puedes darle la espalda al país, tú tienes que ver cómo está el país en política, porque lo que suceda en la política va a afectar todo el desarrollo del país. Entonces, es contarle a la gente que debemos vincularnos, que debemos estar presentes, que debemos analizar para dónde va el país y debemos unirnos en torno a un gran liderazgo. Mariela, pasa lo mismo aquí en el exterior. Cansancio, hay fatiga política, de pronto frustraciones, lo que sea. Y este espacio es para eso, para empezar a calentar ese ambiente electoral, porque pasa en Colombia, pero en proporción pasa igual en los consulados. La gente dice, ay, yo para qué me meto, yo no quiero, pero cuando no les dan el pasaporte, cuando tienen problemas, entonces ahí sí buscan al político de turno. Entonces yo pienso que está bien lo que tú dices y comparto totalmente esa opinión. Tenemos que ayudar a vincular personas que estén pendientes, porque el país es de todos. Aquí estamos porque confiamos en que hay un país. Quiero darle la palabra a una super líder, Mónica Hernández, váyase visibilizando, y sigue Sondra Garvin,
que es una súper política. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Disculpen, me estoy saliendo de un evento. Yo soy la presidenta de la Cámara Hispana del Noreste de la Florida. Bueno, mira, para mí es un gran placer, especialmente cuando veo una mujer en liderazgo, que creo que es muy importante. Me gustaría ver a más mujeres en liderazgo. Claramente como mujer en banca y mujer que lidera una organización non-profit como lo que estoy haciendo es lo que hago, me parece muy importante seguir inspirando y empoderando. Entonces le pregunto a usted que está en la política porque dijo algo que me parece que es muy cierto, que no podemos decir que no podemos hablar de política porque a todos nos afecta, nos guste o no. ¿Cómo puedes o cómo recomiendas para que más mujeres se postulen a la política, se empoderen para que sean parte de la ecuación y sigan manejando el cambio? Un gusto saludarte, Mónica, y espero poder en algún momento estrechar tu mano también. Mira, hay que formar. Entonces, aquí viene un ejercicio que estoy haciendo y que estoy construyendo con algunas universidades, y es una escuela de liderazgo femenino político. ¿Por qué? Porque si tú no acompañas a las mujeres, no las formas, ¿sí? A muchos no les gusta la palabra empoderar, pero hay que hacerlo, ¿sí? Para que las mujeres puedan ser parte de la toma de decisiones, para que puedan decidir en lo político, en lo social, en lo económico, y lo más importante, que puedan tomar decisiones en su proyecto de vida. Esa es la formación. Pero después nosotras, cuando queremos entrar en política, no tenemos los recursos, no tenemos la financiación. Entonces hay que mirar cómo creamos, a la par que las formamos, creamos un modelo de financiación política para las mujeres. Muchas quieren, pero ella me dice, no doy con qué. Muchas son unas mujeres líderes en territorio, pero ellas cuando van a política no les quieren dar el aval, no tienen los recursos porque tienen que buscar un aval, ¿sí? No les dan los recursos, no tienen, son víctimas de violencia política en su territorio, ahora por las redes, no solamente de violencia política, por género también. Entonces, lograr esta participación, Mónica, son diferentes variables que debemos ir construyendo. Entonces, yo hablo de formación, de comunicación, hablamos de empoderamiento, hablamos de financiación, cómo tener un fondo para financiar mujeres en Colombia. Y cuando hablo de eso también de una red, es importante tener una red de apoyo para las mujeres. Hay muchas, pero estas redes tienen que fortalecerse. Y como están tan dispersas estas redes, no terminan cumpliendo su objetivo. Entonces, una red de mujeres que permita tener más mujeres en posiciones, no solamente de poder, sino en posiciones de toma de decisiones, ha mejorado. Y les voy a decir algo que nos va a doler porque a mí me duele. Hoy hay en el Congreso de la República el 30% son mujeres. Pero ¿saben quién puso ese porcentaje? El pacto histórico. Ellos fueron los que pusieron más mujeres en el Congreso de la República, porque se fueron con su lista y empezaron, un hombre, una mujer, la lista cierta, y llevaron mujeres al Congreso. Pero a mí me da pesar ver partidos tradicionales donde de 16 y de 19 hay 2 mujeres, o hay 3. O sea, ¿dónde está? No, tú sabes, Marilén, que hay un hostigamiento permanente para la mujer que hace política, por sus maridos, por sus compañeros, por sus padres. La mujer desde niña no es formada para que sea sino dadora de vida o educada de cierta manera, pero cuando una mujer tiene ideas políticas ahí mismo es clasificada, rotulada, señalada, pero lo peor de todo es que lo permitimos. Yo creo que, es decir, el mundo ha cambiado y para las mujeres, mira, tú eres un ejemplo clarísimo, a ti te buscaron, tú no buscaste, pero a ti te buscaron. Pero la pregunta es, ¿estaba en tu corazón o se te apareció? Entonces, no a todo el mundo se le va a aparecer Rodolfo Hernández a decirle venga, pero tiene que estar en el corazón de nosotras. Yo te diría que aquí en Estados Unidos, las que mantenemos candente la llama de la política somos nosotras. Si tú vas a ver aquí, no hay el 1% de las mujeres que yo conozco tratando de buscar, de mirar. Somos las masas. Yo me acuerdo que a Duque lo subimos las duquesas de Duque y Duque ahí sentado contento con las duquesas de Duque y a Rodolfo, las de Rodolfo. Pero nosotras las mujeres en política somos unas tenaces y si no miremos a María Corina. María Corina Machado también es un ejemplo mundial hoy día de lucha, es una gladiadora, es una Policarpa.
Entonces yo pienso que somos nosotras las que no podemos permitir ni que se nos discrimine, ni que se nos rotule. Mire, Dios nos dio, gracias a Dios, unas capacidades de unas uñas brutales. Las mujeres podemos, como dice Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Vamos entonces con Sondra. Muy buenas noches para todos. Aquí somos un combo, ¿sí? Porque si bien es cierto, soy una mujer de política, pues no sería posible si no tuviera al lado a este hombre que es más político que yo y que me apoya en todo. Entonces Y déjame que corregir. Presento a Sondra y a Moisés. Sondra y Moisés son una pareja bastante particular. Déjame, le cuento a Marilyn porque aquí estamos conociéndonos. Sondra fue candidata a la curul de los colombianos por el exterior. Al principio me cayó regorda porque fue la que mejor habló en el debate cuando hicimos el debate. Yo dije, miércoles, esta señora yo no la tenía en mi radar y yo obviamente tenía nuestros candidatos. Y cuando escuchamos a Sondra, Lina Escobar, que de andar por ahí escuchando, y yo, y Vicky Sasa, ahí mismo nos llamamos por el teléfono. ¿Quién es esa mujer? Así se llamaba la canción con la que participé yo en Viña del Mar en el 86. ¿Quién es esa mujer? Y ahí mismo, ratatatata, Julio Sánchez la entrevista y resulta que esta mujer, no entiendo todavía cómo se da el lujo de salir en la pantalla en New York, en el Times Square. En el Times Square. Y yo dije, mierda, esta mujer debe tener los millones del planeta para poder salir ahí por primera vez. Bueno, resulta que la vida, como es tan especial y hay momentos para todo, nos encontramos en esta vida y hoy somos grandes aliadas políticas. Sondra y Moisés han fundado un partido que se llama el Partido Digital de Colombia. Hay grandes proyectos, pero hoy el día no es para ese partido, ya habrá el momento. Pero la palabra la tienes tú, Sondra. Ya te hice una presentación como te mereces. Muchas gracias, Mariate. Un abrazo muy especial para todos, pero por supuesto para ti, doctora Marilyn. Pues Mariate no sabe, pero la doctora Marilyn y nosotros tenemos una relación cercana, somos amigos, estamos conversando permanentemente, trabajando juntos, soñando una Colombia distinta desde nuestras orillas. Doctora Marilyn, tenemos que contarte. Ya hablaremos con calma del tema del partido. No sé cómo va tu solicitud. Voy a hablar con mis amigos en el Consejo Nacional Electoral para ver si lo logramos empujar, pero la idea es que hagamos equipo, Te voy a contar y le voy a contar a las chicas que han antecedido a la palabra. Tenemos el sueño, doctora Marilyn. Escucha esto y escuchen todas, por favor. Tenemos el sueño, doctora Marilyn, de que para las elecciones del Senado del 2026, nuestros partidos en conjunto presenten una lista exclusivamente de mujeres. Sería la primera vez en la historia democrática de Colombia y del mundo que haya para el Congreso de la República una lista conformada exclusivamente con mujeres. Eso lo soñamos y queremos hacer equipo contigo ahí. Sí, bueno, pero de eso lo hablamos luego porque el tema es bastante extenso y tenemos dos preguntas por este lado. Bueno, lo hemos hablado en privado, lo hemos hablado con nuestros equipos, pero en orden de mantener como nuestro criterio en el Zoom, pues la idea es que la diáspora tenga ese apoyo de los líderes, de las personas que tienen en este momento de la sartén por el mango en la política, entre esas, pues, muy honrosamente tú. Queremos saber qué tanto has indagado sobre el tema del voto electrónico remoto que establece el nuevo Código Nacional Electoral, que está próximo a ser conciliado, pues, en su análisis constitucional en la Corte Constitucional. Creo que está un mes o un par de meses de salir. Y pues también queremos saber ¿qué has indagado al respecto? ¿Qué concepto te merece ese voto? ¿Y qué tan dispuesta estarías, en caso de que lo apruebes, digamos, presionar como un control político la registraduría para su implementación para las próximas elecciones? Esa sería mi pregunta. Luego le daré el paso, pues, a mi esposo para su pregunta. Bueno, entonces, primero que todo saludar, como usted dice, hasta un ratito tuvimos la oportunidad de vernos en Colombia, de cenar muy rico, de conocernos, de compartir, venimos conversando, siempre hacemos planes de vernos cuando viajamos y no hemos coincidido, pero va a llegar a volver a coincidir. Mira, está como tú lo sabes, tú lo has dicho, está en espera
del pronunciamiento de la Corte. Más bien yo tengo preocupaciones y ustedes son expertos en el tema y yo creo que tenemos que mirarlo más adelante, porque lo que pasó en Venezuela fue terrible, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar en un país como el nuestro, que lastimosamente vive en la corrupción, donde hay tanta corrupción en las elecciones? Yo sé, y porque yo soy amante de las tecnologías y creo en ellas, y ojalá se dé ese voto. Tienen que haber unos sistemas de auditoría muy fuertes y de veeduría, porque también, así como nos puede facilitar el sistema electoral y la participación ciudadana, también en manos de corruptos nos puede hacer mucho daño, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Un fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, ¿sí? Necesitamos eso. Y hay algo que en Colombia pasa mucho, ¿no? Y no, o sea, y esto les digo que tiene que ser el análisis de esa variable y de ese fortalecimiento. Y con toda la corrupción que hay, temores. Yo estoy diciendo temores y después de que yo tenga garantía en esos temores, estoy dispuesta a apoyar. ¿Qué pasa si hay un apagón? ¿Qué pasa si no hay el soporte tecnológico? Entonces yo sí creo en ello, me gusta, o sea, toda la vida he trabajado con tecnología y con la virtualidad, pero creo que deben de haber unos garantes que soporten un sistema para esa implementación. Marilyn, pero te quiero hacer una aclaración pregunta. y es que esa primera parte, ese voto digital y electrónico se está solicitando en principio para los colombianos de la diáspora, del exterior, no de Colombia. Exacto, pero dos cositas importantes y qué bueno que trajiste a colación lo de Venezuela. Si algo ha permitido ver que hay fraudes, precisamente la tecnología, porque es que ellos tienen el voto digital, el voto electrónico con máquina, y resulta que eso para violarlo es supremamente complicado, y la doctora María Corina tenía la prueba de que se hizo efectivamente el voto con unas actas. Eso no lo pueden... No hay forma de falsificarlo a menos que, o sea, ya tienen las actas. Por eso es que el mundo entero está pidiendo las actas para verificar precisamente cuál fue la votación. O sea, la foto de la las actas. corrupción no es la tecnología, la corrupción es que ellos no quieren mostrar lo que pasó con la tecnología. Es decir, ahí sí no hay fraude, Completamente de acuerdo contigo, un régimen completamente. completa. Eso es un tema muy diferente, pero gracias a la tecnología se va a saber qué tipo hizo fraude. O sea, obviamente es un tema maravilloso que nos permite, como ejemplo, el régimen que lo estamos viviendo en este momento, que precisamente la tecnología es la que va a salvar esas votaciones, primero. Segundo, en el tema del voto electrónico remoto, porque esa es una preocupación que tienen muchas personas, incluso en este Zoom, en varios de los otros Zooms, han hecho los comentarios sobre el tema de la tecnología. Es un tema primero de blockchain, ¿sí? Eso quiere decir que es muy improbable violar un voto de esos porque tiene una seguridad que está ubicada en diversos lugares del mundo, que para poderla modificar tendrían que tener la clave de cada uno de esos lugares y hacerlo al mismo tiempo por un botico, y hay una cosa que se llama espejo. Es imposible violar eso, o sea, primero. Segundo, no es con unas máquinas especiales, sino con un tema de biometría con doble verificación, que eso obviamente tiene que ir linkeado con una tecnología de alto nivel, como la que usan los bancos para las transferencias, que si lo usan para la plata y para millones de dólares, pues con mayor razón va a servir para un botico. Es corto lo que voy a decir, doctora Marlene. De nuevo, felicitarte y agradecerte la presencia. Ya conversaremos en persona, vamos a estar en Colombia en estos días, espero que podamos coincidir. El tema es cómo ves el ambiente en los líderes de la oposición y cómo ves el ambiente en los líderes de centro y centro derecha para lograr una gran alianza que logre vencer a esta nefasta izquierda en las próximas elecciones. Gracias. Yo hoy no voy a estar presente porque hoy todos se sientan y se creen presidentes. Y ni siquiera estamos en elecciones y con el respeto de... Ni siquiera estamos en campaña. Este año es el año para defender el país, para estar pendiente de lo que está sucediendo. El próximo año empezará la campaña, pero hoy no estamos en campañas presidenciales y ya hay unos que, por Dios, me he sentado con algunos que usted ya los escucha, ya se creen presidentes. Yo creo que hoy hay muchos egos todavía y para poder unirse tienen que dejar los egos a un lado, ¿sí? Entonces, el ambiente... Moisés, yo creo que no está listo, pero yo creo que sí puede llegarse a dar. Yo creo que es también así como hay tantos, también hay
hay un conocimiento, hay una experiencia y se quiere el país. Pero si tú me preguntas hoy no hay ese ambiente de unión. Muchos lo dicen. Yo estuve en un desayuno el martes y hablaron de esto. Y pregunté a la persona que también lo mencionó, ¿y quién va a ser el que lidere esta unión y que puedan dejar a un lado los egos? Hay candidatos acá que yo creo estamos que haciendo un no lo granito de hacen. Y arena. eso no... Marilén, acá estamos poniendo un granito de arena. Fíjate que la meta nuestra aquí en el exterior es en muy pocos meses tener este tejido electoral muy organizado. Desde aquí estamos haciendo lobby con los partidos políticos en Colombia, tranquilizando el tema, tratando de ser simplemente una postura, un grano de arena en ese mar de egos tan difícil de naufragar. De hecho, quiero hacer un anuncio parroquial. Para dentro de unos 15 días vamos a tener otra vez unos conversatorios que los vamos a llamar Los pesos pesados le dan la cara a la diáspora. Vamos a tener a César Gaviria, vamos a tener a Germán Vargas Lleras y vamos a tener a Andrés Pastrana. Espero, Marilén, que tú te conectes a esos conversatorios porque yo quiero ver esas posturas y medir en estos conversatorios esos egos. Ahí estamos trabajando, pero créeme que aquí en el exterior estamos intentando ser un poco el catalizador, el puente que teja también ese tejido. Dale, Álvaro, ¿estás ahí? Lo que pasa es que tengo que apagar el teléfono por seguridad. Dos preguntitas. ¿Qué piensan que hay una persecución con las mujeres en Venezuela? Y dos, creo que María Corina es la nueva Margaret Thatcher a nivel de América Latina, que creo que la representante debe de sentirse que próximamente va a llegar una mujer a la presidencia de la República porque hay excelentes mujeres dentro del Congreso y hay muchas mujeres bien preparadas ahorita en este grupo y que son muy valiosas e importantes. Álvaro, gracias a Dios hay lideresas como María Corina. Imagínate que no tuviéramos mujeres como ellas. El trabajo que ella viene haciendo por salvar a su país y liberarlo de ese yugo de Maduro. Es un hombre, mira, aquí se demuestra la persecución contra ella, es misógino, es machista. Imagínese ese hombre machista, misógino, que cree que tiene el poder de todo, y tenemos a esta mujer luchadora que enfrenta porque tiene esa capacidad de enfrentar, pero además que como mujer empieza a generar todo una inspiración, no solamente en las mujeres venezolanas, sino en las mujeres de América Latina y del mundo. Es lo mismo que pasa aquí, mire, ¿por qué son tan amigos estos dos payasos de Petro y Maduro? Ellos no les importa la gente, ellos solamente piensan en ellos, en cómo se enriquecen. ¿Qué hizo Maduro? Acabó con la economía de los venezolanos, pero su familia y todos los que están en torno a ellos se han enriquecido. ¿Y qué estamos viviendo hoy en Colombia? Todo eso que pasa de corrupción es lo mismo. Entonces, pero para cerrar, porque empezamos hablando de nuestra María Corina, es mandarle mucha fuerza, orar mucho por ella y pedirle, yo le pido al Señor, ustedes no saben cómo estaba yo el lunes, parecía que me hubieran apaleado. Yo no podía creer, porque lastimosamente, por la vida de la democracia, no van a expulsar a este tipo. Yo quiero decirle a todos los asistentes hoy que Álvaro en Venezuela ha tenido días difíciles. Tocamos el corazón de las buenas, de la bondad, del cariño y de la solidaridad. Así que Álvaro, estamos contigo. No solamente estamos de palabra y de boca, sino de corazón y de hechos. Tú lo sabes y ahí estamos trabajando. Hay una persona aquí que quiero, por favor, pedirle que esté con nosotros, se llama Gonzalo Díaz de Canadá. Gonzalo tiene un corazón generoso y gracias, Gonzalo, por ser tan generoso y tener la voluntad de apoyar a todas las personas que siempre estamos contando contigo. Mire, aquí hay Canadá, aquí hay Japón, aquí hay tantas personas del mundo. Gonzalo, estás en Canadá, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, María Teresa, y muchas gracias, representante Marilén.
Mi pregunta es sencilla. Bueno, yo aquí a través de María Teresa apoyé la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández para evitar que el señor presidente que ganó pues llegara ya a la presidencia y bueno, fue una lucha dura, pero eso ya está pasado. Ya, la pregunta que yo tengo es lo siguiente: ¿hubo alguna entrevista, diálogo o acuerdo, discusión sobre el país con Rodolfo Hernández antes de aceptar esta candidatura a la vicepresidencia? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos es, ¿qué aprendiste del ingeniero particularmente? ¿Qué lección te deja esta campaña de parte de él? ¿Qué le has aprendido a él como para poder decir que no se perdió la cosa? Porque realmente la desilusión que se recibió aquí y bueno, y en todo el mundo fue enorme. Yo incluso hasta reuní a muchos líderes que apoyaron la campaña de Rodolfo Hernández prácticamente para pedirles excusas por lo que había pasado, porque no les pude explicar qué había sucedido. Pero entonces esas son las dos preguntas, representante, y muchas gracias. Y aquí en Canadá la orden. A ti muchas gracias, Gonzalo. Empiezo por la última. Primero que todo le debo gratitud. Yo le guardo gratitud porque por él hoy tengo la oportunidad de estar en el Congreso de la República, porque él me invitó. Entonces yo sí le guardo gratitud. Pero la gratitud no implica que me dejara atropellar, ni atropellar mi integridad, ni faltarme al respeto. Y sí aprendí algo, no algo, muchas cosas. Y de las cosas que aprendí es que de la campaña como tal, no, de él no, pero de la campaña como tal, es que, y ahí tenemos que mirar, y esto lo dije estos días, ¿por qué no nos sentamos y los invito a mirar las lecciones aprendidas? Escribamos las lecciones aprendidas de esta campaña. ¿Qué movió esta campaña? ¿Cómo ustedes en el exterior y en todas las partes de Colombia había gente que sin ni siquiera conocernos movían grupos, reunían, era una esperanza? Yo creo que hay que revisar esas lecciones aprendidas. Pero yo le voy a decir algo que yo aprendí y lo repito y lo digo, algo que me dijo: escuchar es gratis. Él siempre decía, escuchar es gratis. Y de verdad uno se sienta a escuchar a la gente. Eso lo aprendí ahí. Que también aprendí, miren que no es una campaña política tan larga, ¿no? Es una campaña política corta, la que él realizó, la que él ha hecho, pero tenía unos ideales claros y eso es importante, ¿sí? Lastimosamente los ideales no eran coherentes con los actuales, pero eso aprendí, que hay que tener unos ideales claros y tener un proyecto político que tenía fundamento. La otra pregunta que tú me hacías era referente a que si yo había dialogado con él sobre el país. Claro, cuando ya él me dice que lo acompaña, le digo, mire, yo no lo conozco, no conozco su proyecto político, y me fui a Bucaramanga y me senté con él y lo escuché. Y lo que él me pintó de país, yo dije, me gusta. Y empezamos a hablar de corrupción. Y empezamos, él tenía algo metido en su cabeza y era bajar la burocracia. Yo también sigo convencida de eso. Yo también lo aprendí ahí. Pero eso no es de él, eso lo sabemos todos nosotros. Porque mira, si hoy bajáramos la burocracia que hay, si crean más ministerios, quieren crear más cortes, que la corte agraria, que la corte, que la embajada, vuelven a habilitar embajadas, crean ministerios. Usted sabe, con toda esa nómina tenemos para una reforma tributaria, no tendríamos que hacer reforma tributaria. ¿Cuántos edificios? Entonces yo sí estaba de acuerdo cuando él me hablaba. Mire, él me decía, en la vicepresidencia tenía contado cuántos empleados domésticos había, cuánta gente había de detención, cuántos carros, eso era una cosa exagerada. Entonces el compromiso era bajar esa burocracia. Y desde esa parte estaba convencida. El emprendimiento. Bueno, hay tantos temas, pero para decirte algunos, pero sí hubo un análisis y una conversación inicial y me pasaban el proyecto y yo creo en el proyecto que y otra cosa que yo pienso que tú también, no sé, me estoy poniendo un poco empática o en tus zapatos más bien, es ese manejo de medios, esa horda de entrevistas, ese no dormir, ese madrugar, eso que se queda uno sin aliento para poder ni respirar. Y no estamos en la primera plana. Imagínate, yo pensaba, esta pobre mujer no debe dormir, no debe ni una hora, ni 2 horas, porque la horda de medios, yo que estaba metida en eso, uno se enferma, realmente uno entrega demasiado de su vida. Bueno, vamos a continuar con el conversatorio que vamos, Regio. Gusto en conocerla y bueno, gracias por estar aquí. Mi pregunta es muy simple. Tú venías con ese proyecto que acabas de decir de la anticorrupción, bajar
en la cuestión del Estado. ¿Qué has podido hacer ahora en el Senado, en la Cámara? ¿Qué has podido hacer? Y si de eso has podido hacer algo. Y si no, ¿qué es lo que tú consideras que es lo mejor que tú has podido hacer? Muchas gracias por la pregunta y un gusto en saludarte, Claudia. Mira, hacer todo, yo nunca he perdido tanto en mi vida. Eso, mire, la oposición somos un poquito. La oposición empezó con Centro Democrático, Miguel Polo Polo, Erika Sánchez y eso éramos toda la oposición, porque Cambio Radical llegó independiente. El año pasado es que Cambio Radical se pasa a la oposición. Entonces somos muy poquitos. Los demás son partidos de gobierno. Nos peleamos no crear más ministerios, no crear más cortes. Sí logramos en la jurisdicción agraria, porque en la jurisdicción agraria querían crear otra corte. Y al crear otra corte, imagínense, ¿cuántos magistrados logramos con un ejercicio que hicimos con la bancada de oposición en este momento que estábamos con Centro Democrático, con Uzcategui, con Hernán Cadavid, Comisión Primera y algunos de Cambio Radical? Logramos que no se creara una corte y eso fue peleado, pero lo logramos. Entonces, ese es un logro de los pocos que hemos tenido. Pero es muy complejo, vuelvo y te digo, porque sobre todo en la Cámara, ellos tienen las mayorías. Entonces, ellos están unidos, el Verde, están los liberales, los mismos conservadores les votan, la U, tienen las curules de paz. Es muy complejo, es muy complejo. Gracias, Marilyn. Gracias. Hernando Barreto. Gracias, María Teresa, por la invitación. Siempre complacido en compartir contigo. Cada vez que escucho la llamada de María Teresa, sé que es algo importante. Así es de que Muchas muchísimas gracias. Y yo te quiero presentar muy bien para todos, porque aquí estamos todos conociéndonos. Hernando también fue candidato por el Partido de los Verdes en la pasada curul para el exterior. Hernando es empresario de la tecnología y patrocina las startups de tecnología, así que cuando compraste Enter.co al tiempo, inmediatamente es parte de las personas que uno tiene absolutamente ahí, porque siempre vamos a estar. Hernando, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Marilén. Mucho gusto en conversar contigo por primera vez. Tengo dos preguntas muy concretas. ¿Te quedas sin partido? ¿Cómo estás manejando, digamos, estás tratando de crear un partido y qué esperas para las próximas elecciones, para el 2026? ¿Te vas a presentar al Congreso? ¿Cuál es, digamos, tu futuro político? ¿Cómo lo ves? Hernando, un gusto saludarte. Ese paisaje que tienes es maravilloso. Ojalá tuviera. Él es el que está mejor acá de todos. Me quedo, un poquito de historia breve. Cuando llegamos, no existía partido, nosotros llegamos por un grupo significativo de ciudadanos, ¿no? Y este grupo desaparece el 19 de junio con las elecciones. Por los resultados, el ingeniero y su equipo solicitan partido porque tienen derecho a hacerlo, pero no me invitan a participar. Entonces, si ellos no me invitan a participar, no soy parte del estatuto, yo no soy parte de ese partido. Y empieza un vacío jurídico el cual no se ha solucionado. Entonces yo no, empiezan a señalarme. Entonces yo no soy del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Yo no me quiero quedar con ese partido porque hay gente que ha dicho eso. Yo tampoco quiero ser parte de ese partido. Entonces empiezo a hacer un trabajo con el Consejo Nacional Electoral y tengo una solicitud de personería jurídica donde tengo un fundamento muy claro. Todos los colombianos, el primer fundamento es todos los colombianos que apoyaban este proyecto político y hoy no tienen un colectivo que los reciba y quieren seguir haciendo política. Y son mucha gente en Colombia y en el exterior. Entonces, ese es la primera razón o justificación por la cual pido la personería. La segunda es porque yo sí me quedé en el Congreso de la República y yo sí hago oposición todos los días, aunque lastimosamente los medios no me cubran, porque hasta ahí soy víctima de discriminación. ¿Por qué? Porque no soy la política tradicional, porque están acostumbrados y yo respeto los estilos de hacer política, pero no soy gritona, no voy a ser gritona, no uso malas palabras y respeto a los que tienen otros estilos, pero yo tengo mi propio estilo.
Además, no tengo colectivo, entonces no me cubre muchas veces, lastimosamente, con muy buenos aportes que hacemos. Entonces, hago oposición todos los días, pero además, sumado a eso, soy víctima de violencia política. Entonces, ¿cuáles son mis garantías? Hoy estoy en el Congreso de la República y el Consejo Nacional Electoral no me da garantías de participación y no me han dado respuesta. Estoy esperando poder tener esa posibilidad. Llegué a la política y muchos me preguntan, ¿se va a quedar? Sí, porque hay un compromiso muy grande con el país y como colombianos tenemos la opción de participar en elecciones en todos los niveles, pero yo siempre digo, voy a participar donde los colombianos me quieran ver y donde tenga el apoyo, porque yo te puedo decir que quiero ser presidenta de los colombianos, porque lo puede ser María Teresa, lo puede ser tú, Hernando, porque todos somos colombianos. Ustedes pueden ser candidatos vicepresidenciales, senadores, ¿sí? Pero esto depende de un trabajo y del apoyo que tengamos. Yo necesito el apoyo de todos. Pocas mujeres no nos resuelven las condiciones jurídicas, somos pocas las que participamos, pero necesitamos también que nos apoyen. Entonces, sí voy a seguir adelante. El escenario lo va a definir también ese apoyo que tenga, pero aquí voy a estar para trabajar y para construir este proyecto político y tener más mujeres que participen y podamos tomar decisiones en Colombia. Gracias, Marilyn. Vamos a seguir con el diálogo que está maravilloso y le había pedido a Patricia Pinedo que se aliste. Si estás lista, Patricia, bienvenida desde Houston, desde Texas. ¿Desde dónde estás, Patricia? Un saludo para todos. Estoy en el sur de Texas, cerca de San Antonio, en un rancho. Marilyn es una persona que me cae bien. No me cae bien el señor candidato que estaba con ella, pero ella sí. Tenía solamente como en mi cabeza el cuestionamiento: ¿qué se está haciendo por los profesores que estaban tan petristas? Ya que no sé si por tu cercanía con el profesorado hay alguna forma de que se organicen y que ayudar pues a que esta gente, aprovechando el desastre de Petro, no sé, es que es una cosa que siempre me asustó mucho de ver cómo los profesores están de ese lado. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero pues... Patricia Pinedo, lo que yo llamo el tanque de guerra de mujer. Si me lo permites, mi pata, porque nosotros somos comadres de la vida. Yo soy de un descarado subido, si les cuento que la despertaba a las 2 de la mañana y Patricia en la universidad enseñando. Patricia, sálgase de la clase que necesitamos esto. Y la tromba de mujer que está esta mujer, por eso quiero que nos muestre usted la linda cara, como ella es vanidosa, entonces como no está peinada y todo, no quiere dejar pero yo te expondré. Quiero que la tengas, Marilyn, porque Patricia, yo siempre dije que era mi mano derecha y un pedazo de la izquierda. Así que, Pati, para mí, mi corazón, eres una tromba y espero que te hayas largado para Texas. No signifique que ya te hemos perdido, porque no te vas a dejar perder. Yo siempre voy y la pesco donde quiera que esté y ahí mantenemos unidas. Aquí me toca andar pescando mucha gente. Gracias, Pati. Patricia, un gusto saludarte. He estado en San Antonio, me parece, dices que en un rancho cercano, pero San Antonio me parece una ciudad muy bonita. Gracias por tu saludo. Son circunstancias de la vida y tomé una decisión en el momento hace 2 años, una decisión de la cual nunca me voy a arrepentir, y eso me dio la posibilidad de poder iniciar otro proyecto de vida, porque para mí esto es como iniciar otro proyecto de vida. Era la educación al servicio de la educación, hoy al servicio de la política. Pero para mí esto es todo, y contar con ese apoyo de ustedes para mí es fundamental. Y de las mujeres más aún, porque creo que nosotras así hacemos esta sororidad que tanto necesitamos, podemos lograr poder tener unos espacios de participación mayores en Colombia. César Cárdenas. Buenas noches. Gracias, María Teresa. Marilyn, qué gusto saludarte. Lo mío son 2 preguntas muy sencillas. Tú eres una persona absolutamente brillante, muy, pero muy preparada, amable, humana. ¿Será que esas características tuyas otros políticos la terminarán imitando o se terminarán contagiando de esa humanidad, de esa calidez de persona que eres? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son tus objetivos
24-25 y 25-26. Muchísimas gracias. A ti, un gusto saludarte, César. Yo creo que debemos tener un relevo generacional en política. Y algunos me preguntan, entonces, puro jóvenes. No, yo cuando hablo de relevo generacional es otras caras en política, con otro modo de hacer política. Aunque muchos de mí me dicen, es que usted es muy romántica, la política no es así. Y yo le digo, no importa, yo no voy a cambiar. Yo quiero hacer una política transparente, honesta. Tú lo has dicho, soy muy humana y eso lo he hecho siempre en mi proyecto de vida. Soy muy humana, me gusta que la gente salga adelante. Yo puedo hablar con mucha gente, que la gente progrese y eso quiero llevarlo a mi proyecto, ¿sí? Y así me digan que soy romántica, que la política no es así, que la política no es de esta manera, no importa. Hay que empezar a sembrar y a crear otros espacios para políticos diferentes. Y mucha gente se acerca a eso, se acerca a este proyecto político porque ve una oportunidad, primero, de entrar y de participar, porque tú sabes que hoy esos grandes partidos están cerrados, no le permiten el ingreso a otros. Entonces, que hoy otros tengan esa oportunidad. Sí hay proyecto político, ahora el proyecto político en el corto, mediano y largo plazo. En el corto es poder resolver nuestra situación jurídica y que el Consejo Nacional Electoral nos dé personería jurídica. ¿Sí? Tú necesitas apoyo de nosotros, tú necesitas que hagamos cartas, tú necesitas que te apoyemos. Por favor, cuenta con esta comunidad, Marilyn. Muchas gracias. Entonces necesitamos eso. Y en el largo plazo, a partir de eso, en el mediano y en el largo, vienen las elecciones en el 26 y ahí vamos a estar. Ahí vamos yo quiero agradecerte, Marilyn, y le voy a dar la palabra a una persona que yo sé que tú quieres mucho, que es Lina Hernández. Y también, como esta es una noche de chicas superpoderosas, quiero agradecerte públicamente, Lina y Vicky, porque son dos tanques guerreros brutales. Lina, ¿estás ahí? Le tenía una pregunta, pero ya la hizo Ernesto, que Marilyn está sin partido, estaba pensando, esa era mi pregunta, ¿qué piensas para el 2026? Pero ya no la contestaron, pero gracias a toda la comunidad de Houston que siempre está con nosotros y que siempre nos está ayudando, Vicky, Alejandra. Harris, Wilfrido, cantidad de gente que siempre han estado ahí en el cañón con Vicky ayudando. Efraín, Montoya, Mónica, bueno, tenemos una cantidad de gente fantástica. Estos son una logia, para mí esa gente de Houston son una verdadera logia. Esto trabajan como unas hormigas encadenadas. Yo que los he estado liderando y humildemente me sorprendía porque la primera ciudad que mandaba, el primer territorio que mandaba la C-14, Houston. Aquí Houston es como la nave esa que despega, eso se les pegó porque esta gente son unas verdaderas hormigas. Esto que yo cuento aquí no es para hacer chiste, esto es para que ustedes vayan tomando nota de la eficiencia de las colombianas y de los colombianos que tenemos en el exterior. Por eso yo repito para todos, el día que la diáspora despierte, somos verdaderamente que el león dormido que rugirá muy duro en el Congreso. Ojo con eso. Le doy una cordial bienvenida a Juan Jaibeck. Juan, anoche no pudiste hablar, hoy es tu turno. Buenas noches, congresista Madeleine. Mi pregunta son dos, puede ser que guste o no. ¿Usted qué está haciendo con respecto al 109, a sus colegas congresistas y no sean de su partido, y que se lleve ese juicio? Porque veo que todos los congresistas están como con miedo. Anoche escuchamos a Polo Polo, él dice que lo vamos a volver gigante porque él va a coger más fuerza si se llega a destituir o llega el 26. Una. Y dos, ¿qué sintió usted? Porque yo me sentí muy mal y muchos haber apoyado al ingeniero Hernández. Yo soy en parte criado en Santander y salió corriendo en la última semana. Ya una vez lo había hablado eso con María Teresa. Por A o por B, la última semana que más necesitamos hubiéramos podido ganar y usted fuera presidente. Gracias. Antes de que Marilyn te conteste, Marilyn y yo habíamos conversado de que al final de este conversatorio vamos a soltar la sopa. Bueno, está bien. Las verdades de esta campaña. Así bueno, que listo. Entonces la primera, el 109. Gracias, María Teresa. Que estuve muchas gracias por la pregunta, de gusto saludarte. Tuve la oportunidad de visitar al doctor Abuchainer
para que me explicara bien en qué consistía la 109, pero no es que no queramos, no está ni siquiera en nuestras manos, está en la comisión de acusaciones. La comisión de acusaciones tiene que hacer el proceso, y lo que nosotros estamos pidiéndole es a la comisión de acusaciones que adelante los debidos procesos. Pero lastimosamente ustedes saben que esta comisión de acusaciones está conformada por congresistas que pertenecen a partidos de gobierno. Entonces, cuando uno va constitucionalmente a verlo, ¿sí? Si esta comisión de acusaciones no lo hace, ese juicio político no se va a dar. Tenemos que evidenciarlo ahí. Claro, yo entiendo, ese es el deber ser, y eso es lo que esperamos todos. Pero seamos honestos, hay que tener principio de realidad. ¿Ustedes creen que esta comisión de acusaciones haga algo? Cuando los que están ahí están en las listas de los congresistas corruptos de la unidad de riesgo. Entonces ahí no hay claridad en lo que va a pasar. Y no es que no estemos de acuerdo, es que tiene que avanzar, y eso es lo que sí exigimos nosotros. Bueno, vamos a darle la palabra a Carlos. ¿Eres tú, Carlos Ibarra? María, un gran saludo. Mis preguntas son un poquito de pronto directas y tienen mucho que de pronto hacia el futuro ver cuál es la dirección que uno quiere llegar en la parte de lo que es el aborto. O sea, te diría cuál es tu posición en cuanto al aborto, que es una pregunta muy para mujeres. Y algo que preocupa en lo que los comunistas o el progresismo quiere hacer y que se está dando aquí en Estados Unidos y es preocupante, es el cambio de sexo en los niños, donde un niño ni siquiera puede saber cuál es el dulce que le gusta, pero sí puede decir que quiere ser hombre cuando nació mujer. ¿Cuál es tu posición respecto a estas dos cosas, fuera de que ya escuché que eres católica? No, mira, yo empezando porque soy miembro de la Comisión Pro Vida del Congreso de la República, pero esta pregunta me la hicieron muchas veces en campaña, y recuerdo que me la hizo un chico de preguntas y respuestas, y me pusieron con Francia Márquez que la respuesta mía no me parecían en nada la de ella, porque para mí sí el respeto a la vida. Yo te voy a contestar, y ahí está todo. Mira, una de mis mejores amigas nació de 6 meses, 24 semanas. Una mujer que ha sido vicerrectora académica, paracadémica, miembro de CONACES, investigadora, es brillante. La vida se respeta. La vida se respeta. Y eso tiene que estar acompañado de alguna respuesta que yo siempre di y que siempre mantendré. ¿Dónde están los principios y los valores de la familia? Y por eso hay que estar en constante formación, para que estas niñas no tengan que tomar esas decisiones, porque además esa decisión es una decisión muy fuerte y que acaba la vida. Eso no es fácil. Frente a lo que manifiestas, a lo otro, la formación, trabajamos mucho en el estatuto de oposición, y para cuando nuestra amiga Patricia preguntó por los profesores, trabajamos mucho, cuando estábamos haciendo la reforma estatutaria de educación, para tener un artículo donde se respetara la formación de los niños y la participación de los padres de familia en esa formación. Porque estoy de acuerdo contigo. Al niño hay que respetarlo. Ahora quieren inculcarles, meterles en los procesos de formación otras cosas que no son correctas. El niño tiene el derecho a su libre formación, el derecho a formarse en cada una de sus etapas. Y esto es lo que ellos quieren hacer, y eso no es lo que no debemos permitir. Y tumbaron no les gustaban esos artículos, y peleamos mucho por eso. No se deben meter con nuestros niños. Así lo hacemos en el Congreso. No se pueden meter con nuestros niños. No se pueden meter con la educación de nuestros niños, para que hagan un debido proceso de formación y tomarán una decisión, porque eso va a pasar. Pero esa decisión la toman en un momento de su vida donde ya ellos tienen la conciencia para ello. Pero con la educación de nuestros niños no se pueden meter. Y eso lo hemos hecho en todos nuestros proyectos de ley. Siempre defendemos a nuestros niños y sus procesos de formación.
Muy bien, Marilyn, muchas gracias. Yo he visto acá un montón de mujeres que no conozco. Aquí está Connie, aquí está Carmen Rosado, está Daisy Ávila. Así que sí, Connie, Carmen Rosado y Daisy Ávila están bienvenidas. Son seguidoras mías que me acompañan a toda hora. Epa, bueno, entonces las saludamos desde aquí, desde Orlando y desde el mundo. Aquí hay gente de muchas partes. Yo por eso cuando digo veo nombres nuevos, me encanta conocer la gente porque aquí en estos espacios es donde realmente nos podemos ver. Voy a darle entonces ya como ellas te conocen, pues nosotros no las conocemos, pero yo quiero que ustedes conozcan gente que es clave aquí en esta ciudad. Jacqueline Lozano nos habló ayer y le voy a dar la palabra porque Jacqueline es líder de marchas. Jacqueline es una mujer que convoca marchas. Jacqueline, ¿está ahí? Qué placer tan grande escucharla. María Teresa, un saludo muy grande, escuchar a esta mujer tan valiente. Me está cambiando mucho su concepto que tenía, porque realmente con lo que pasó con Rodolfo, ojalá, pues como dice, escuchar qué fue lo que pasó realmente de boca de ella. Me encantó su relato y sí tengo como una inquietud. Quisiera preguntarle, ¿tú qué opinas de Maduro en la situación de lo que está pasando con estos países que no dejaron ver las actas? ¿Qué opinas sobre eso de la vida? ¿Y qué opinas de Maduro si le darías la calificación de qué, cómo calificas a Maduro? Me gustaría escuchar esa parte. Quisieras esa parte. Gracias. Gracias a ti, un gusto saludarte. Con una palabra, un dictador, un destructor de patria, expatrió a sus propios paisanos, acabó un país que era próspero, un país que era rico, y además es que tiene el descaro de mencionar la palabra democracia si él no sabe qué es eso. Él la atropella toda hora. Pero lo más triste es que un hombre como ese, sin ninguna formación, lleve las riendas de ese país y el ejército se lo permita. Yo quisiera que el ejército venezolano tuviera el valor de defender al pueblo, porque cuando ellos tomaron las armas, cuando ellos entraron al ejército, a ellos les dieron una orden, y la orden que les dieron era defender al pueblo, y no lo han hecho y no han cumplido. Marilyn, ¿tú qué opinas de algo que escuché esta mañana y no sé qué opinará aquí la audiencia hoy? En realidad Maduro no es el que está gobernando, el que gobierna es Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello es un cartel de los soles en donde lo peor que pasa con él es que ellos no tienen, digamos, no tienen control ni internacional porque pues es un cartel y no tienen y Maduro está un poco entre la espada y la pared porque tiene un cartel de 15 millones de dólares de recompensa, pero además adentro Diosdado no lo deja tomar, es decir, la decisión de poder entregar la democracia. Esta mañana había una conversación bastante interesante y es decir, ese cartel de los soles es lo peor que está pasando en Venezuela porque esos colectivos son parte de ese cartel. Así que la situación pues de Venezuela y de Maduro, que es un títere bravo, pero finalmente quien está mandando realmente en Venezuela es Cabello y todos estos colectivos y toda esta mafia que ellos montaron. Aquí está Connie, está Carmen Rosado y Adriana Guerrero. De las tres, ¿quién está vigente para darle la palabra? Buenas noches, mucho gusto. Adriana Guerrero desde Valledupar, abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Cuando tuve la oportunidad de ingresar a esta reunión, estaban conversando respecto a la incorporación o la práctica o ejecución del voto electrónico, teniendo en cuenta pues la relación y la relevancia que tiene ahora mismo con lo que está pasando en Venezuela. Y quisiera preguntarle a la doctora Marlene, desde el punto de vista de la educación, ¿qué cree que se debe hacer o qué es lo que falta en Colombia por hacer para incorporar el voto electrónico, teniendo en cuenta que prospectivamente los niños, niñas y adolescentes que van a ser futuros votantes no tienen una educación computacional? Es decir, actualmente tenemos esa situación en Venezuela en donde tenemos conocimiento de que lo que poseen son las fotos
de la documentación como muestra de las votaciones, pero computacionalmente, electrónicamente y desde el punto de vista de términos y condiciones y otras cuestiones, no se está educando a los niños, niñas y adolescentes actualmente para que tengan conocimiento sobre qué realmente es el voto electrónico, cómo se utiliza, cómo se maneja y cómo se administra. Bueno, mira, estás hablando de algo fundamental, un gusto saludarte primero que todo, que es la educación. Parto de ahí. Lastimosamente, en los sitios más apartados de Colombia, en las regiones, no se cuenta con infraestructura tecnológica en las escuelas, en los colegios, que eso es un problema, porque no solamente la infraestructura tecnológica, no hay conectividad. Entonces, mira, instalas un equipo, pero si no tienes conectividad, súmalo. Entonces, ahí es otro problema con eso. Y una tercera, la formación para el uso de esta tecnología, porque tú lo has dicho. Entonces, muchos profesores tú les puedes entregar el equipo, pero si ni ellos mismos saben cómo van a formar a los niños. Y hay un cuarto punto, porque es la realidad de Colombia, y es que en muchos sitios de Colombia no hay energía. Imagínate que está el Tolima, todos saben que el Tolima está así en el centro de Colombia. Y el Tolima es largo, y hay unos municipios hacia el sur del Tolima, y hace unos años, ahora, no sé, hace unos años fuimos a hallar una maestría virtual. Y cuando empezamos a ofertarla, creíamos que el problema era la conectividad. Y así en muchos municipios de Colombia, el problema no era la conectividad, el problema era la corriente eléctrica. No tenían cómo conectar su PC. Por eso, cuando estábamos hablando del voto electrónico, estábamos hablando de la diáspora, cómo la diáspora podía votar a través del voto electrónico, ¿sí? Y cómo se daban las garantías. Y es muy bueno, porque este puede ser una prueba piloto para ese voto electrónico y cómo fomentarlo. Y además, imagínate, en sitios donde ni siquiera llega la conectividad, ¿cómo se va a hacer? Entonces, todo un proceso. Tú me hablaste me combinaste dos cosas, el voto electrónico y la formación, y ahí traté de darte respuesta. No tengo la formación, no tengo para lograrlo. Hay que hacer todo un camino para ese ejercicio del voto electrónico. Digamos que resumiendo, Colombia no está preparada aún para el voto electrónico, pero Venezuela está más atrasado y es decir, en todos los campos, porque Venezuela lleva infortunadamente un atraso frente a Colombia por ahí de unos 20 años y lo implementaron y con eso se han atornillado en el poder, pero también hoy les jugó es decir, hoy permitió ese voto electrónico que se pudieran tener esas actas. Lo que pasa es que María Corina se la jugó como una maestra, porque ella ya habiendo participado y siendo víctima de tantos fraudes electorales que ha vivido ese país, el país hermano, entonces dejó los registros. La tecnología tiene, mire, esto es tecnología. Yo empecé a hacer conversatorios cuando empezó la pandemia y los hemos venido haciendo y la vida continúa y la gente se abre curso. Es decir, la gente, el ser humano se abre curso. Entonces, habrán los procesos, los tiempos, pero las grandes ciudades seguramente que lo implementarán. Otra cosa, los que hoy son niños, mañana serán los adultos que votan. Y esta es la generación digital. Son los nativos digitales que van a aprender y que van a tener otras oportunidades. Ya veremos ese tema cómo va avanzando. Aquí tengo, bueno, vamos a hacer las últimas dos preguntas y vamos a cerrar este conversatorio hablando de la campaña y de los pormenores. ¿Te parece, Marilyn? Yo creo que mucha gente de la que se conectó y está muy interesada en escuchar muchas cosas que yo tengo que contar desde lo internacional y muchas cosas que tú tienes que contar también desde Colombia, que era la matriz. Pues quiero darle un mensaje a la doctora Marilyn Castillo, pues en el sentido de esa humanidad que tienen hacer política. Yo creo que eso es lo que nos compete, ¿no? Recuperar, porque pues se ha vuelto como tan corrupto y tan materializada la política que ver una persona que vuelve a recobrar como los valores, el trato con la gente, el cariño, el afecto, pues eso es muy bonito y yo creo que ese es el mensaje más lindo que nos deja la doctora Marilyn, aparte de su profesionalismo, la defensa por la educación y obviamente la defensa por el tema de la corrupción que también nos representa
como bien lo expresaba, no se puede hacer mucho porque son muy poquitos haciendo lo que hace la doctora Marilyn Castillo y otros senadores, pero de lo contrario, pues tenemos una representación que al menos deja mensaje, al menos nos deja la inquietud y ver que si nos unimos, como lo que ella propone, pues obviamente vamos a hacer cosas estupendas acá en Colombia. Entonces, muchas felicitaciones, un abrazo fraternal, la quiero mucho, a todo su equipo, a Oscar Carvajal también, lo aprecio mucho y pues bueno, sigamos haciendo equipo a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias, buena noche. Mil gracias. Esta Dale. mujer, María Teresa, permíteme presentar a Yamil. Amén. Yamil es una mujer líder de su región, trabajadora, ella es una mujer que nos puede apoyar muchísimo. Tiene la voz, tiene el criterio y tiene ese poder de mover a otros. Entonces, Yamil, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por seguir construyendo nuestra Colombia desde tu territorio. Yo le quiero comentar a todos los presentes que cuando yo llamo a Marilyn, cuando hablamos, estoy llegando a Cartagena, estoy saliendo de Cali, estoy en el pueblo estoy en el norte, estoy en el sur. Yo le digo, pero Dios mío, pareces correcaminos. Y resulta que tú, desde que iniciaste en este proceso político, no has parado de viajar por toda Colombia, Marilyn. ¿Cómo ha sido un poquito esa ruta? Y se alista en la pregunta. Sí. Bueno, estoy aquí desde Palo Cabildo, Tolima, es uno de los municipios más jóvenes y recientes, o sea, tenemos 28 años de creados aquí en Palo Cabildo, yo nací acá, volví 30 años después en pandemia y pues aquí me conservo y pues de aquí apoyo a la política digamos, desde la óptica, de la perspectiva como lo propone la doctora Marilyn, que es pues esa política bonita, esa política que soñamos, entonces pues adelante y los felicito por estos encuentros, estos conversatorios, la verdad que son muy enriquecedores. Bueno, los dejo, chao, chao, muchas gracias. Sí, Yamil, yo aplaudo eso, me parece una berraca, líder. Bienvenida, me encanta conocerte. Bueno, démosle la palabra a Munir Cárdenas, que tiene esa mano así desde que empecé me pongo nerviosa. Munir y Luis Betín, a ver. Mi Marilyn. No, pues buenas noches a todos. Primero, gracias por este espacio. Y ahora sí le doy a mi representante la bienvenida. No, me encanta siempre tenerla acá, toda hermosa, toda feliz, porque digamos que es una cosa que yo comparto con ella, que es la política sonriendo. Así siempre se me ha abrido la puerta en todo y yo creo que a ella le ha pasado lo mismo. Y Marilyn, pues esta vez yo te tengo una pregunta. Resulta, pues, tú sabes que yo estudié mucho el tema de la reforma pensional, yo pude hacer una intervención en el Congreso y todo, pero ahora viene otro tema muy importante, que es la reforma laboral. Y pues ahí me la comencé a estudiar y todo. Pero te quería preguntar, tú, o sea, ¿tú qué es la reforma laboral? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué nos puedes decir sobre esa reforma que, si no me equivoco, ya pasó de segundo debate? Bueno, me presento rápido, soy Munir Cárdenas, joven de 19 años, fui el candidato más joven a edil de Usaquén, en Bogotá también. Orgulloso de 1059 votos, no quedamos, pero ahí seguimos siempre. Y por ejemplo, yo conocí a Marilyn en campaña, que una vez yo fui a acompañar a José Fiesco, que era un candidato al consejo, y justamente la conocí ahí. Y pues siempre ando de chismoso en el Congreso, entonces de vez en cuando me la encuentro y eso. Y nada, y aún tengo, por ejemplo, un regalito de ella que nos dio mi papá y a mí. Aquí lo tengo. Era cuando ya se estaba lanzando para segunda vicepresidencia. Lo repito, me sigue doliendo que no haya quedado, pero bueno, por algo será cosa de Dios. Amén. Munir, yo le voy a decir una cosa, a mí la gente de tu edad se me pone el pelo de punta del susto. Tú eres ya no eres millennial, ¿tú cómo te catalogas o quién sabe en dónde estás? Yo soy centennial. Ay, carajo, Centennial, imagínate eso. Bueno, bienvenidos los Centennial a estos conversatorios de cuchos, de chicas de más de 40 y 50, auxilio socorro, pero mira, aquí nos mantenemos. Marilyn, pues mira, contéstale a tu Munir. Yo amo a mi Munir y este es el vivo reflejo del relevo generacional que necesitamos. Chicos que quieren trabajar por Colombia, que les duele su Colombia. Además, él lo hace con una alegría, una espontaneidad, un conocimiento. Estudia, prepara, que necesitamos más jóvenes así como Munir. Y te quiero compartir que muchos jóvenes me acompañan. Bueno, la reforma laboral tiene muchos puntos. Y la primera pregunta es, ¿se necesita una reforma laboral? Uno diría, sí. ¿Pero en qué aspecto se necesita una reforma laboral?
porque ahí hay que tener unos puntos claros, y es que la reforma laboral no puede afectar los emprendimientos y a los empresarios. ¿Qué tiene negativo la reforma laboral? No genera empleo. Lo que nosotros quisiéramos en una reforma laboral es generación de más empleo, y lastimosamente la reforma laboral no genera más empleo, ¿sí? Lo que va a generar es más desempleo. Entonces, ahí no hay cómo decir, o sea, yo no encuentro un aspecto positivo, porque para mí lo que va a generar es más desempleo, no posibilidades, Munir. Entonces, a mí decirte algo positivo, yo hoy no lo encuentro, ¿sí? Cuando a una empresa le generen unas condiciones laborales, a un emprendedor, las condiciones de un emprendedor que apenas está iniciando, y le den unas condiciones laborales que no puede mantener, ¿qué vamos a hacer? Nosotros por eso no estamos a favor de la reforma, nosotros estamos en contra de la reforma laboral, así como estuvimos en contra de la reforma pensional. Entonces, no le veo positivo, perdóname, Munir, para mí genera más desempleo. Gracias a todos por el espacio, ha sido de verdad una charla muy amena. Un saludo especial a la doctora Marelén Castillo, que he tenido la oportunidad de compartir con ella desde la ciudad de Valledupar. Personalmente fui candidato al Consejo Municipal de Valledupar el año pasado junto a la doctora Surelis Pana, que fue candidata a la gobernación del Cesar, y escuchando este conversatorio vi que hubieron muchas preguntas que ondearon mucho acerca del tema de la educación, ¿no? De nuestros niños. Y me genera la siguiente incógnita, y es desde el Congreso de la República, ¿de qué manera podemos nosotros proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, dada la situación que muchos de los que estamos acá en Colombia sabemos que en las aulas de clase también se da un sistema de adoctrinamiento a los niños en referencia al tema político, ¿no? Y la doctora Marelén ahorita tocaba algo interesante, y es los jóvenes que participan en la política y cómo protegerlos nosotros desde el Congreso de la República, donde se establezca algún mecanismo justamente para evitar de pronto que muchos de los docentes hagan este tipo de adoctrinamiento que particularmente lo corren o lo llevan hacia la corriente personal de cada uno de ellos. Luis, qué gusto saludarte. Primero que todo, un fuerte abrazo. Mira, lo que hacemos nosotros, porque hoy presentan cualquier cantidad de proyectos de ley que quieren meterse con la educación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Y lo que nosotros hacemos como oposición es presentar proposiciones que no permitan eso, pero también hacemos proyectos de ley. Han pasado diferentes proyectos de ley en pro de la buena formación, de que tengan buenos espacios. En la ley estatutaria de educación que la tumbó el mismo gobierno, estaban varios artículos que nosotros ayudamos a construir, donde velábamos por esos procesos de formación. Entonces, cuando tú me preguntas desde el Congreso cómo lo hacemos, legislando, presentando proyectos de ley, ¿sí? Presentando proposiciones a estos proyectos de ley que presenta el gobierno, que en su articulado vulnera a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes. Ahí es donde nosotros hacemos esa participación. Es bastante complejo, pero lo hemos ido logrando poco a poco. No hay veces que no lo logramos, pero ahí vamos. Pero voy más allá, es más sencillo, no necesitamos legislar. Hay algo que se llama el proyecto, el PEI, el proyecto educativo institucional. Lo que tienen que tener conciencia los padres es que ellos tienen que participar de la construcción de los proyectos educativos institucionales. No se pueden marginar de la institución como tal. Y ahí es donde ellos pueden poner su voz y hacer respetar estos principios y valores. Bueno, muchísimas gracias. Mira, mi pregunta está relacionada con tu profesión de docente. ¿Qué opinas de FECODE, su función como tal, y el hecho de que un sindicato como ese gaste recursos en apoyar una campaña política, como sucedió con el hombre que lleva la presidencia hoy en día,
cuando deberían esos recursos ser utilizados es para mejorar la vida y el bienestar de los miembros, que serían los maestros. Pues mira, estoy totalmente en desacuerdo de que FECODE esté involucrado en política. Ellos no tienen que dedicarse a su proceso. Imagínate cómo nos dieron de duro en la estatutaria, porque nosotros pedimos que la educación fuera un servicio público esencial. ¿Y sabes por qué no quieren que sea un servicio público esencial? Porque la palabra esencial se agrega porque no queremos que haya en ningún momento se pare el servicio. Y no quisieron. Y lo viven peleando. ¿Por qué? Porque ellos están en busca de sus beneficios, no en busca del beneficio común y de los demás. Pero te voy a decir algo para que veas lo deplorable que es este código y lo que hace. Tú sabes, yo tengo mi hipótesis de por qué tumbaron la estatutaria de educación. Ellos la tumbaron porque la estatutaria mencionaba claramente que la educación tenía que ser de igualdad en todos los territorios de Colombia, con las mismas condiciones de calidad. Tú tienes en una escuela en Bogotá que hay muy buena pública y la tienes que tener en cualquier parte. Entonces, tú te imaginas cuando esos profesores, todo lo que pedía la estatutaria, que tuvieran infraestructura, tecnología, espacios físicos, cultura, deporte, formación para los profesores, ¿qué les iba a tocar hacer? Trabajar. Ajá, y mejorar sus conocimientos. Demostrar que sí. Entonces, cuando no lo iban a hacer, pero no todos, porque yo conozco profesores de FECODE asociados que son muy buenos, que hacen muy buena labor, amigos míos, no quiero generalizar, pero sí le están haciendo mucho daño a la educación en Colombia. No la dejan progresar, y no son todos, pero no dejan progresar la educación en Colombia. ¿Y por qué los sindicatos? Si ese sindicato, la plata sale de nosotros mismos porque pagan con los impuestos, ahora patrocinan campañas políticas. Wilfrido, te saludo de nuevo, un placer tenerte por acá, ya eres habitual de este chat, ya reconocemos nuestras caras, que nos conozcamos personalmente, creo que tú conoces a Marilyn, la palabra es para ti. Sí, la conozco perfectamente por Vicky Sasa y por Linda Hernández. Sí, todos estos conversatorios que venimos haciendo toda la semana han sido muy interesantes, pero hoy ha habido algo muy diferente que no había pasado anteriormente. Son los dos jóvenes que Marlene ha presentado, que ese es el núcleo o el dicho de mercado que nosotros tenemos que conseguir para sacar adelante el país. Entonces, Marlene, te felicito por eso y ojalá que consigamos mucho más jóvenes. Wilfrido Villa, acá en Houston, Texas, Periódicos de la Información, a la orden. Gracias. Wilfrido, pero déjame, María Teresa, porque les quiero hacer una invitación a ustedes. Yo sí tengo muchos jóvenes que me acompañan y varios de ellos han estado conectados. Los invito a que hagamos un programa con los jóvenes, con todos estos jóvenes que nos siguen. Marilyn, pero yo pienso que, digamos que nosotros tenemos que aprenderles mucho a los jóvenes, aprender mucho de ellos y ellos de nosotros para poder encontrar puentes de comunicación. A veces parece que el lenguaje más moderno, hay barreras de comunicación, uno quisiera como ser empático, como ponerse el arete, como ponerse el tatuaje, como dejarse el pelo así como lo tiene Munir, como ser un poquito más relajado, más cool, más nice. A mí personalmente, y lo debo confesar, los amo, me encantan, pero me asustan porque son temperamentales, bla, bla, bla. Los centennials sobre todo, pero son maravillosos porque tienen la mente nueva, fresca, las ideas y son de los jóvenes el futuro. Nosotros ya pasamos el chorizo de la mitad, vamos es para abajo, pero el futuro es de ustedes. Entonces, siempre mi cuestionamiento es qué país les vamos a dejar, pero también ustedes qué país quieren construir del lado y de la mano de nosotros. A mí me encanta ver a Munir acá, parece John Lennon, yo no sé, lo veo como John Lennon, pero me encantaría, yo sería feliz que me invitaran a un conversatorio con jóvenes para ver qué rayos hablan, cómo les aprendemos. Yo sí me comunico. Perdón, mi Marlene, es que quería hacerle una cosa rápida, que es, por ejemplo, yo como joven, ¿por qué me encanta a Marlene? Porque ella es una mujer feliz, es que también es relajada, o sea, con eso nos acercamos varios jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes somos de distintas posturas. Por ejemplo, yo soy un poco más ecléptico, entonces yo me considero de derecha, centro derecha, derecha. Tengo posturas que son más de derecha aún, como otras que son más de centro, centro izquierda.
pero pues me considero de derecha. ¿Qué pasa? Es saber conversar relajados, felices, que no hay ninguna, o sea, mejor dicho, no hay que odiarnos por ser de otra ideología, cosa que muchos jóvenes tienen que aprender, que para mí eso se llama madurez política, porque muchos creen que por ser tú de una ideología o por pensar así, toca ser enemigos, no. Y por ejemplo, es por eso que me encanta a mi Marilyn, porque ella siempre es feliz, siempre escucha a todos, y pues aparte es que su postura da para eso, es por eso que también con ella, por ejemplo, tiene mucho joven, es que es fácil acercarse a ella, la felicidad de todo, eso es una mejor forma, porque la otra, hay muchos que, por ejemplo, llegan peleando, llegan con agresividad, hay algunos jóvenes que sí les gusta, por ejemplo, hay varios jóvenes de derecha que les gusta Cabal, que les gusta Milei, pero por ejemplo, si lo vemos bien al contexto global, ese tipo de discursos, ese tipo de política excluye mucho, porque por ejemplo, al ser de derecha, solo van a poder conseguir a una población específica de jóvenes de derecha, en cambio, como lo hace Marilyn, consigue de derecha, de ultraderecha, de centro derecha, une a varios jóvenes, une a ambos pensamientos, porque aparte, toca decirlo así, ella, pues si no me equivoco, ella es docente, ella es perfecta para la educación, entonces también ella sabe tratar muy bien a los jóvenes. Bueno, mira, aquí como aprendemos, para mí esto es agua fresca de manantial, porque yo en realidad creo que nos hace todos aquí, sería regio meter un piscinazo con todos estos jóvenes, a ver qué cosas les vamos a aprender. Estamos ya como muy viejitos y nos toca devolver el chorizo un poquito. Gracias, Munir, me encanta estar Puro acá. colágeno. Ay, mira, Teresa, me falló. Surelis, llegó de primera al conversatorio. Yo quiero ser muy respetuosa contigo, Surelis. Por allá también está Grey Pana. Surelis, saluda porque no te habíamos Hola dado María la... Teresa, muchas gracias a todos por el espacio, de verdad, un conversatorio interesante. Voy a ser muy breve. Dios hace todo perfecto y todos los que fuimos rodolfistas de corazón fue porque tratamos, soñamos de dignificar la política, pero hoy tenemos algo grandioso que nos dejó a todos la campaña del ingeniero, nos dejó a la dama de la política, un ser leal, transparente, sincero, profesional, amigo de sus amigos y sobre todo con el interés más importante, que es aportar a esta sociedad. Me considero que soy marelista a morir porque junto a ella he crecido, he aprendido, he madurado políticamente y me he dado cuenta que los políticos verdaderos sí existen, que sí existe esa política donde te conmueve, que puedes llegar a volver a creer en los políticos, que puedes llegar a soñar en una Colombia distinta. Y como decía ella y yo misma le digo, esa política que decía Munir de sonrisa, esa política que une, esa política que enamora, esa política donde todos podemos llegar a un sitio de conversar y sentirte tú, esa es Marilyn Castillo. Te lo digo porque la conozco, porque estoy trabajando a su lado. Yo le digo que es mi mami política porque eso es lo que uno busca, un referente que es su mamá. Y ella es la referente de eso, una mamá, una dama política y ojalá todos tengamos políticos como ella. Muchas gracias, Surelis. Miren, escuchen atención lo que dijo Surelis. Marelistas, o sea que ya hay corriente política. ¡Wow! Y no hay duquismo, pero sí hay marelistas. Bueno, eso es importante.